Alabado sea el Señor. Muy bien, Romanos 3 nos dice muy claramente, siendo justificados gratuitamente, ¿cuántos de ustedes saben que están justificados? Justificado es como un grupo de palabras, como si nunca hubiera pecado. ¿A cuántos de ustedes les gustaría presentarse ante Dios y que Dios los tratara como, no que no hubieras pecado, sino como si nunca hubieras pecado? Bueno, justificado tiene la idea de que estás absuelto, y no solo eso, no hay ninguna razón para que Dios haga eso, pero se basa en la obra de Jesucristo. Entonces, para ti es gratis, no tienes que ganártelo, es gratis. Eres justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Palabra importante, voy a llegar a ella, por su sangre, a través de la fe. Ahora, ¿qué es esta propiciación? Propiciación es una palabra de la que no hablamos hoy en día, pero está literalmente en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Es la palabra propiciatorio. En la versión griega del Antiguo Testamento, el arca del pacto, el propiciatorio se llama hilasterión. Aquí es hilasterión, la palabra griega para propiciatorio. Ahora, permítanme compartirles qué es un propiciatorio. Pueden tomar esto, guardárselo, los bendecirá. Tienen la confianza de que Dios escucha su oración. ¿Puedo oír un buen amén? Ahora veamos el arca del pacto. El arca del pacto se ve así. Amén. Está hecha de un cofre de madera oblongo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y la madera es una madera especial, es madera incorruptible. Es una madera que es muy robusta y fuerte, y es incorruptible porque es casi inmune a cualquier enfermedad. Y Dios usó ese tipo de madera, madera de acacia, para demostrar la humanidad física de su Hijo, el Señor Jesucristo, que es incorruptible. Y luego la recubrieron de oro. ¿Saben? Déjenme mostrarles eso. Hay un video que quiero mostrarles. Primero que nada, la madera. La humanidad total de Jesucristo. La historia de Navidad vino como hombre, recubierto de oro, deidad. Afuera, por dentro y por fuera, también por dentro, revestida de oro. Estas son las duelas, la madera y recubierto de oro también. Y luego, ¿qué lo cubre? El propiciatorio. Está hecho de una losa de oro. Todo está cincelado, o golpeado más bien, en una losa de oro. Ese es el propiciatorio. El propiciatorio cubre el arca. Si lo levantas, es una caja vacía. Pero hay ingredientes, hay cosas dentro, y predominantemente tres cosas. Pero hoy, debido al tiempo, solo les voy a decir que lo principal que albergaba eran las dos tablas de los 10 mandamientos. Las tablas de los 10 mandamientos. Por eso el arca del pacto también se conoce como el arca de la ley. El arca del pacto, debido a las dos tablas de piedra que tienen la escritura de Dios con su dedo, los 10 mandamientos. Y en Éxodo 25 dice esto: los querubines extenderán sus alas. Baja, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Así que aquí hay una caja que contiene los 10 mandamientos. No olviden que esta caja en el Antiguo Testamento es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es una ayuda visual para que los hijos de Israel entiendan. Entonces, Dios dice que la ley está solo en un lugar, en el corazón de una persona, el Señor Jesucristo. Él es el único que cumplió toda la ley. Ahora, en lo que a ti y a mí concierne, Dios dice: construye un propiciatorio y ponlo sobre el arca. Noten que los 4 lados del propiciatorio cubren completamente el arca, que contenía los 10 mandamientos. Y Dios dice: nunca dejes que los 10 mandamientos salgan. El propiciatorio debe cubrirlos. Y por eso, propiciación es la frase asiento de misericordia en hebreo kaporet, que significa cubrir, de la palabra kafar. En realidad, es la tercera forma, la tercera voz. La forma intensa del hebreo kafar no es solo una cubierta, es la forma intensiva de la palabra que significa cubrir completamente, expiar completamente. Eternamente cubierto, eternamente quitó nuestros pecados, porque sobre el propiciatorio se rocía la sangre. El sumo sacerdote, una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, entra. Digamos que esto es el propiciatorio, ¿de acuerdo? Digamos que este es el propiciatorio. Entra en el lugar santísimo, el lugar sumamente sagrado, el lugar santísimo. Y tenemos los querubines.
y rocía sangre sobre el propiciatorio. Mientras haya sangre en el propiciatorio, Dios continuará bendiciendo a Israel. Israel puede esperar una buena cosecha el próximo año. Israel puede esperar que todos los enemigos que vengan contra ellos sean derrotados. Israel puede esperar que su familia sea bendecida, que cada hombre vivirá debajo de su vid y su higuera. Todos tendrán una cosecha muy rica. Amén. Su vida familiar bendecida, mientras que la sangre esté en el propiciatorio. Amén. Entonces, el arca del pacto también es una imagen del trono de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué están los querubines allí? Los querubines, ¿para qué están ahí? ¿Por qué están allí? La primera mención de los querubines, de hecho, querubines viene de cherubim. Im es en realidad un plural. Se llaman cherub, en hebreo, jirob. Jirob, ¿de acuerdo? La primera mención de cherub está en Génesis 3. Entonces, Dios expulsó al hombre. Dios expulsó al hombre. La primera vez que se menciona un hombro en la Biblia es aquí. Se lo echó al hombro. Es broma. Algunos están tomando notas. Broma, hermano, broma. Dios echó al hombre y puso querubines al este del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. Después de que Adán y Eva pecaron contra Dios, el primer hombre y la primera mujer, ¿conocen la historia del hombre, Adán y Eva? Eva le preguntó a Adán, ¿me amas? Adán se volvió y dijo, ¿a quién más? Bien, el primer hombre y la primera mujer, ¿de acuerdo? Cuando pecaron, su pecado trajo, noten, por eso el pecado está en la sangre. El pecado no es cuestión de aprender, el pecado está en la sangre. Y desde entonces todos tienen el pecado en la sangre. Entonces Dios expulsó al hombre, pero observen el instrumento, la agencia por la cual él lo hizo, los cherubim. En el momento en que el hombre se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, sacaron al hombre y a la mujer a un mundo que caía lentamente, caía, porque el hombre ha caído. La corona de toda la creación cayó. Eso afecta a la naturaleza, afecta a la creación. Y ahora, por cierto, esa es la primera mención en la Biblia. La primera mención es muy importante. Ley de la primera mención. También existe una ley llamada ley de la última mención en el Antiguo Testamento. La primera mención de la espada es una imagen del juicio. Es aquí. Amén. Para cerrar el camino al árbol de la vida. La última mención de la espada está en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, donde dice, Dios Padre está hablando, despierta, oh espada, contra mi pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el pastor de Dios? Nuestro Señor Jesús. Y Dios está diciendo, despierta, oh espada del juicio. Esa espada en Génesis 3, despierta, oh espada, y hiere el seno del Salvador. El pastor Salvador. ¿Saben algo? Aquí no hay más espada para detenernos de ir a la presencia de Dios. Jesús fue a la cruz. Amén. Y la espada del juicio está ahora enfundada para siempre. Puedes presentarte libremente una vez al año para recrear esto. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Amén. Y rocía sangre una vez sobre el propiciatorio. Una vez es todo lo que Dios necesita. La muerte de Jesús de una vez por todas derramó su sangre. Amén. Es todo lo que se necesita. Ahora, una vez en el propiciatorio y antes el propiciatorio 7 veces. ¿Por qué 7? Número de la perfección. Tú y yo hoy, cuando nos presentamos ante Dios, tenemos una posición perfecta. Tienes una posición perfecta. Amén. No solo eso. ¿Por qué 7 veces otra vez? Porque necesitamos que se nos recuerde una y otra vez que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que no actuamos bien del todo, podemos acercarnos a Dios y no nos miramos a nosotros mismos, las cosas buenas que hemos hecho o las cosas malas que hemos hecho. Miramos la sangre de Jesús. Mientras la sangre esté en el propiciatorio y Jesús ha derramado su sangre, Dios hoy, los querubines, no están viendo la ley quebrantada. Si no hay sangre, verán la ley. Y la ley dice, si me desobedeces, te maldeciré. Pero los querubines ahora están viendo la sangre. Y la sangre dice, te mereces la muerte. Te mereces la muerte. Te mereces muerte. Te mereces la muerte. Pero alguien ha muerto. La sangre es la metonimia de la muerte. Sangre significa muerte. Jesús derramó su sangre. El juicio más completo que la maldición puede exigir al hombre pecador, además de la enfermedad, pobreza, depresión. Lo último, ¿qué es?
Muerte. Muerte. Eso es lo último, ¿verdad? Tengo razón, eso es lo último, el castigo máximo para el hombre es la muerte. Así que, en la cruz, cuando Jesús derramó su sangre, recuerden esto, Dios amó tanto al mundo, y debo decirte esto también, incluso los creyentes tienen este error. ¿Saben que en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que Dios debe reconciliarse con el hombre? Nunca. Él era hombre. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Dios no se estaba reconciliando con el mundo. Dios no necesita reconciliación. La enemistad es de parte del hombre, y Dios les dice a todos los hombres, vuelve a casa conmigo, reconcíliate con Dios, reconcíliate. El hombre tiene malos pensamientos acerca de Dios. El hombre piensa, Dios no está a mi favor. Amén. Y luego hace todo lo posible y se enoja. Dios, ¿qué tiene de malo mi mejor esfuerzo? Pero lo mejor de ti no es suficientemente bueno. Está rebajando a Dios de su estándar. ¿Por qué Dios no puede solo perdonarme sin derramar sangre? ¿Por qué Dios no puede perdonar a todos? No dices lo mismo de un juez, ¿verdad? Un juez debe ser un juez justo. Para ser un juez justo, debe castigar donde se hace algo mal. Amén. Si Dios perdona presuntuosamente a todos sin una base, oye, ¿dónde está su justicia? El universo entero se colapsaría. Entonces, Dios dice, el alma que peca debe morir, pero Él mismo proporcionó la muerte, envió a su Hijo, el que más ama, a morir por nuestros pecados en la cruz. Y ahora Dios, escuchen, no hay nada en el corazón salvo amor por ti. ¿Están escuchando? Sin embargo, hubo un caso en la Biblia donde alguien quitó el propiciatorio. Se supone que el propiciatorio cubre los 10 mandamientos, ¿cierto? Alguien intentó quitarlo. Es el único caso en la historia. Ah, sí, otro caso fue en Busca del Arca Perdida. Indiana Jones. Pero la única vez en la historia es un lugar llamado Bet Shemesh. Cuando vayan a Israel de visita, pídanle al guía que los lleve a Bet Shemesh. En Bet Shemesh, el arca regresó a Israel desde la tierra de los filisteos, y el pueblo de Israel estaba emocionado. El pueblo de Bet Shemesh, más específicamente, fueron al arca. ¿Sabes lo que hicieron? De todas las cosas, en lugar de adorar al Señor y apreciarlo, vieron dentro del arca. No debes hacer eso. ¿Por qué? Dios quiere la ley bajo la misericordia. Si sacas la ley, adivina qué, o la cumples toda, y la ley dice que debes cumplirla toda. Si fallas en una, fallas en todas. Se erige como un compuesto entero. Nunca expongas la ley. Una vez que expones la ley, expones a todos a la maldición de la ley, porque la ley dice, a menos que cumplas perfectamente, no puedo dejar de maldecirte, de maldecir a tu familia. El juicio vendrá. ¿Sabes qué hizo? La gente de Beth Shemesh vieron dentro del arca, lo que significa que quitaron el propiciatorio para mirar dentro del arca. Y la Biblia dice que muchos de ellos murieron. Así que hoy Jesús es nuestro propiciatorio y nadie puede quitar a Jesús de su lugar. Dije que nadie puede quitar a Jesús de su lugar. ¿Puedo oír un buen amén? Amigo, quiero que sepas algo. Para terminar, pongan 1 de Juan 4, por favor. Hemos conocido, quiero que todos lean esto conmigo para cerrar. Hemos conocido. Vamos. Todo el servicio, estoy hablando. En casa mi esposa habla. Si mi esposa no habla, mi hijo habla. En realidad, Wendy no habla mucho, ojalá lo hiciera, pero mi hijo habla mucho. Aquí yo hablo, ustedes no hablan. Hablo tanto tiempo, hablen. Intentémoslo de nuevo. Y nosotros hemos... Una vez más. Cerraremos con esto. No es suficiente con saberlo. Algunos han escuchado al pastor Prince enseñar, Dios te ama. No es suficiente saberlo. Tienes que creer. Tienes que creer que Dios te ama. Noten que no es solo uno. No dice, conocemos el amor que Dios tiene. No, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Escucharon? Tienes que creer que Dios te ama. ¿Cómo te amó Dios? Mira la cruz. La mayor demostración del amor de Dios por ti está en la cruz. Amén. Y también todos los días hay demostraciones personales.
No todo en la vida es color de rosa, ¿verdad? Hay experiencias de valles, pero incluso una experiencia en el valle, cuando Dios cierra la puerta, es porque está abriendo una puerta grande. Alguien a quien amas mucho te deja. Es porque Dios sabe que esa persona no es buena para ti en el futuro. Debes creer que Dios te ama, Él te protege. Incluso cuando no estás feliz con Él en ese momento, te amará lo suficiente como para decepcionarte porque ve que el bien viene en tu futuro. Pero no tenemos todo el panorama, entonces, déjame decirte esto, no es suficiente saberlo, debes creerlo. ¿Por qué? Déjenme ilustrar con la historia del hijo pródigo. La gente olvida que fue Jesús quien compartió esta parábola de un hombre que tenía dos hijos, y el más joven de ellos dice, Padre, dame mi parte de la herencia. Y en Israel es como decir, no puedo esperar a que mueras. Quiero mi herencia ahora. El padre le dio la herencia, se fue a un país lejano y gastó todo su dinero en una vida desenfrenada. Cuando se le acabó el dinero, se acabaron sus amigos. No le quedaba nada, pero su vida comenzó a hacer frente a la pobreza abyecta. Su única comida era en el corral de cerdos, viendo el... Y para un judío, lo peor es estar con cerdos, viendo la comida de los cerdos y envidiar lo que están comiendo, querer comer lo que comen. Y la Biblia dice que volvió en sí mismo y dijo, incluso en la casa de mi padre hay pan suficiente y de sobra. Creo que me levantaré y volveré a mi padre y le diré a mi padre, Padre, hazme uno de tus jornaleros. Es decir, todavía no cree que el padre lo ama. Él intenta volver para ganarse el pan. Déjenme hacerles una pregunta, y esto es cierto para los creyentes. Tal vez me escuchaste predicar que Dios te ama. Te estoy preguntando, ¿lo crees? Todo el tiempo que el hijo estuvo ahí fuera, ¿el padre lo amaba? Cuando el hijo estaba deprimido en el corral de cerdos, ¿el padre lo amaba? La realidad, el padre lo amó, pero seguía deprimido. ¿Por qué? No creía en eso. Cuando cayó en vergüenza, cuando cayó en desgracia social, ¿el padre lo amaba? ¿Le había perdonado todos sus pecados? Pero estaba todavía en ese estado, sí. El hecho de que Dios te ame no cambia tu vida a menos que creas. Hay quienes dicen, Pastor Prince, escucho su sermón todo el tiempo. No se trata de escuchar mi sermón. ¿Crees que Dios te ama? Mientras estaba en la pobreza extrema, el padre tenía pan suficiente y de sobra y las riquezas de la gloria de sus recursos disponibles para el hijo. Sí, sí. El ternero gordo estaba esperando, sí. ¿El padre sentía rencor? No. ¿Había perdonado al hijo? Sí. ¿Pero el hijo seguía en pobreza? Sí. ¿Por qué? No creyó. ¿Me entienden? El arrepentimiento no es más que dar la vuelta. Arrepentimiento hacia Dios. Mucha gente piensa que arrepentirse significa de esta acción, aquella acción. No puedes arrepentirte lo suficiente de cualquier acción porque solo de las acciones que recuerdas te arrepientes. ¿Qué pasa con las que no recuerdas? Pecamos contra Dios más de lo que nos damos cuenta. Gracias a Dios, Él perdona basado en su conocimiento de nuestros pecados, no basado en nuestro conocimiento. Si vuelvo a casa ahora mismo, creo que soy feliz. Dios nos perdona según sus riquezas. Gracias a Dios que no según no puedo decir riquezas, mi estado de indigencia, mi pobreza de espíritu, o basado en mi conocimiento de mis pecados. ¿Qué tan pobre es eso? Basado en mi confesión, lo poco que confieso. No, Él nos perdona según las riquezas de su gracia. Hay algo en alguien que cree que Dios lo ama. Digamos que alguien no cree. Digamos que el pastor Daniel no cree que Dios lo ama, pero lo sabe mentalmente, puede enseñarlo. Puedo elegirlo porque sé que él cree. Entonces puedo ilustrar. Digamos que Gabriel cree que Dios lo ama. Digamos que son muy cercanos. Algo en Gabriel hace que Dios derrame más bendiciones. No es que Dios lo ame más. Es que su puerta para la bendición es más grande. Verán, el sol brilla en todas las casas. Pero aquellos que tienen una ventana más grande consiguen más sol. No es que Dios esté diciendo, el sol te favorece más, tienes más luz en tu casa. No, es el que abre la casa para el sol. Y cuando vengas a Él, ve la sangre. No te veas a ti mismo.
No veas tu bien o incluso tu mal. No te veas a ti mismo. Ve la sangre. La sangre está ahí, en el verdadero propiciatorio en el cielo, rociada sobre el trono de Dios. Y tú tienes una posición perfecta para presentarte ante Dios. Y tus oraciones no son para sentirte bien, para calmar tu alma. Tus oraciones son para obtener respuestas reales, sólidas y concretas de Dios. Sí, Dios está en el negocio de los milagros que trascienden el tiempo y el espacio. Él puede hacerlo. Dios puede revertir. De hecho, la Biblia dice que Dios puede restaurarte los años que han comido las langostas. Entonces, todos los años perdidos y el tiempo perdido, Dios puede restaurarlos. Dios puede darte vino nuevo. Amén. En un instante, lo que otras personas consiguen con trabajo laborioso. Amén. No las envidies. No las envidies. Si supieran la verdad, te envidiarían. Y toda la gente dice, alabado sea el Señor, gracias Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.